Durante estas semanas nosotros hemos estado hablando acerca de cómo se ve el mandamiento de someterse los unos a los otros en la estructura de la familia que Dios ha diseñado. Hemos visto que las esposas se someten a los esposos con todo lo que eso implica, que los esposos deben de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia con todo lo que eso implica. Los hijos somos los que la tenemos más fácil porque lo único que se nos pide es ser obedientes y honrar a nuestros padres, y eso es todo. Pero después vemos cómo los padres, de una manera que tal vez pueda sonarte un poco rara, pero es muy real, también se someten a sus hijos. Escucha lo que dice Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esa es la manera en la que Dios nos pide que nosotros criemos a nuestros niños. Hay un aspecto negativo, dice, no los provoquen a ira, y hay un aspecto positivo, críenlos según la disciplina y la amonestación del Señor. Eso es todo. Hay personas que dicen, no sé si tú has escuchado, nadie nos enseña a ser papás. ¿Sí? ¿Han escuchado eso alguna vez? La idea es que pues no hay un manual con instrucciones, ¿no? Que vete a la página 348 para ver qué hacer cuando tu hijo se te pone rebelde. No va por ahí. La idea es que uno aprende a ser papá sobre la marcha, porque no hay quien nos diga, no hay quien nos enseñe. Usualmente hacemos lo que en ese momento consideramos mejor o más conveniente, ¿no? Para nosotros y para nuestra familia. Pero eso no es verdad. No es verdad que nadie nos enseña a ser papás. Efesios 6:4 nos dice cómo debemos ser papás. Dios nos enseña cómo ser papás. No tenemos que inventar el hilo negro, no tenemos que idearnos principios de paternidad desde cero. Lo que hay que hacer para aprender, para saber cómo ser papás es abrir la Biblia y leer su sabiduría. Eso es todo. Y lo primero que aprendemos acerca de la crianza es que la crianza es responsabilidad de los padres. Dice ahí, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos según la disciplina y la amonestación del Señor. Esa es la responsabilidad de los papás. No es de la escuela. No es de la iglesia. No es de nuestros papás, no es de los abuelos, no es del gobierno, no es de la tele, no es del internet, no es de los psicólogos. Dios nos confió esa responsabilidad a nosotros. Somos nosotros los principales responsables de la crianza de nuestros hijos. Hoy muchos adultos tienen un sinfín de razones para ignorar consciente o inconscientemente ese mandamiento. Que el trabajo, que las cosas por hacer, que no tienen tiempo, que están cansados, muchísimas. Pero cuando hacen eso y se deslindan de la responsabilidad de criar a sus niños, también consciente o inconscientemente le dan ese control a alguien más. Porque si nosotros no educamos a nuestros niños, alguien más lo va a hacer. Las personas piensan que usualmente es la escuela los que los educa o la iglesia los que los educa. Pero no es así. De hecho, no sé si ustedes saben, o si conocen a algún maestro, pero incluso hoy se espera de los maestros que le enseñen a los niños cómo manejar sus emociones, a ser responsables, a trabajar duro. Se les espera que ellos hasta les enseñen a veces modales. Y eso, por lo menos para mí, es una evidencia clara de cuán descuidado es el mandamiento por parte de los padres de criar a sus hijos. Muy descuidado. La responsabilidad es nuestra y es una responsabilidad grande por dos razones. La primera es por el valor eterno de la vida de nuestros hijos. ¿Entiendes eso? No te dieron un perrito para que lo cuides. Te dieron una vida con un alma que es eterna.
Y número 2, porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Por eso es bien importante. La crianza como Dios la diseñó solamente puede ser llevada a cabo por los padres, por nadie más. Ellos tienen un rol insustituible, vital, esencial en la vida de sus hijos. De veras, los que somos papás debemos de entender que no tenemos otro rol más importante en la vida de nuestros hijos. No hay otro lugar donde nosotros seamos más necesitados que nuestra casa. No hay otro lugar donde nosotros seamos más necesitados que en casa. En ningún otro lado ustedes van a jugar un rol tan crucial, tan importante, tan esencial, tan digno, tan valioso, tan alto. Nuestro papel en casa es importante. Tú y no alguien más eres a quien Dios dio esta gran responsabilidad y este gran privilegio. Un pastor que acaba de fallecer recientemente y que me cae bastante bien, que se llama Buddy Bachman, escribió en uno de sus libros que se llama Padres Pastores de Familia lo siguiente: el papel de los hombres en sus familias es tan importante que Dios los honró confiriéndoles su propio título, Padre. Somos gobernadores y guías de nuestras familias y la forma en la que lideramos tiene implicaciones de gran alcance. Y ahí termina la cita. Eso es tan verdadero, tan verdadero. Algunos hombres a veces tienen aspiraciones para cosas que ellos consideran grandes. Incluso algunos hombres dicen, bueno, yo quiero servir al Señor, quiero hacer algo para el reino de Cristo, yo quiero hacer algo más, no sé, trascendente, algo que sea eterno. Bueno, hazlo. Ocúpate de tus hijos y de tu esposa. Enséñales, guíalos, protégelos, sírvelos, enséñales. ¿Tú puedes imaginar qué alegría tan grande pudiera ser para un padre ser el instrumento que Dios use para traer salvación a la vida de sus hijos? Por otro lado, a las mujeres se les ha enseñado que los hijos y la casa de algún modo las violentan, las reprimen, que ellas no se pierden quedándose en su casa, que son denigradas y que ellas pueden tener en su vida algo mejor, algo que es más valioso, algo que las haga sentir más plenas. Que una familia, estar en casa, amando a su esposo y cuidando a sus hijos, no es lo suficientemente valioso como para sacrificar nuestras o sus ambiciones personales. Este deber es para los padres y nosotros tenemos un rol insustituible en la vida de nuestros hijos. Haciendo un paréntesis, hoy solamente nos vamos a quedar en la parte negativa del mandamiento, en lo que no debemos de hacer. Dice Efesios 6:4, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora, de acuerdo con el diseño de Dios para la crianza, lo primero que debo hacer como padre es no provocar a mis hijos a ira. No provocarlos a ira. Y esto es muy interesante, porque lo que nosotros hemos estado aprendiendo en Efesios 6 es la vida en la familia, pero no cualquier familia. Es en una familia cristiana, en familia de creyentes que han sido rescatados, ¿verdad? Dice, les recuerdo por si se les olvidó, en Efesios 4:17, dice, esto les digo y les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo, ustedes sí son gentiles, pero no son como los otros gentiles. A ustedes Dios ya los ha rescatado, Dios ya los ha salvado. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice,
En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ustedes han sido hechos cercanos. Entonces, debido a esto, por esto, porque nosotros hemos sido transformados por el Evangelio, entonces nosotros actuamos en consecuencia y recibimos los mandamientos que vimos desde el 5:15 hasta el 6:4 que estamos estudiando hoy. Estos mandamientos no los cumplimos para ser cristianos, sino porque lo somos. ¿Estoy siendo claro? No para hacernos cristianos, sino a causa de la salvación que Dios ha efectuado en nosotros, es que nosotros podemos actuar así. Entonces, esto es bien valioso porque en el mundo romano, especialmente en Éfeso del siglo I, los padres podían hacer lo que querían con sus familias. Había una ley que se llamaba la patria potestas, básicamente la potestad del padre. Y esa ley le daba derecho a los papás de hacer lo que quisieran con sus esposas y con sus hijos. Si querían abandonar, rechazar o vender a sus hijos como esclavos, ellos no tenían que tener el permiso del juez, ni del gobernador, ni del César, ni de nadie. Él podía hacer lo que él quisiera con su familia. En ese sentido, no eran los padres los que se cuidaban de no provocar a ira a los hijos. Eran los hijos los que andaban con mucho cuidadito de no hacer enojar a sus papás porque podrían tener algo que ellos no querían. Cuando Pablo nos enseña el Evangelio, nos enseña que el Evangelio hace que nuestra vida sea completamente contraria al patrón malvado del mundo y de nuestra propia cultura y de nuestras propias ideas. Entonces, en lugar de ser muy duros y difíciles, los papás deben de cuidar y proveer para todas las necesidades de sus hijos sin provocarlos a ira. El texto dice, no provoquen a ira a sus hijos, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? El pastor MacArthur, en su tratado sobre la familia, dice, no los saques de quicio intencionalmente. No los acoses sin necesidad, no los exasperes de manera intencional, ni los desanimes neciamente. Y ahí termina la cita. Ahora, el pasaje no dice que si tu hijo se enoja contigo estás pecando, ¿ok? Los hijos a veces son bien necios y poco sabios. Tampoco les está dando a los hijos excusa para enojarse con sus papás por todo. El deber de los hijos, como ya lo aprendimos, es obedecer a sus padres honrándolos en el Señor. Ese es su papel. Pero sí hay maneras muy reales en las que un padre saca de quicio, acosa, exaspera y desanima a sus hijos. Tal vez mucho más de lo que a veces nos damos cuenta o de lo que creeríamos que lo hacemos. Y les digo esto porque nosotros los padres debemos de ser súper conscientes y recordarnos constantemente que la naturaleza caída que tienen nuestros hijos y que hace que se rebelen contra nosotros y que no cumplan lo que Dios les ha ordenado, es la misma naturaleza que yo tengo en mi corazón. Yo todavía tengo remanentes del pecado. Y aunque Cristo me ha salvado, sí, y Cristo me ha limpiado, sí, aún yo sigo batallando con mi propia carne y con mi propio pecado. Entonces, sería muy inocente de mi parte pensar que no tengo cosas que ajustar en mi paternidad o que no tengo que lidiar con las propias inclinaciones malvadas y el pecado de mi corazón. Muy inocente y muy tonto. Por tanto, seguir a mi corazón, seguir mis estrategias, seguir la manera en la que me educaron a mí, o lo que yo pienso que está bien o no
no es lo más sabio. Porque así es como todo el mundo vive. Así es como viven los incrédulos. Y Efesios 4:17 dice, ustedes ya no deben de vivir así. ¿Cierto? Ya no. Yo entonces, ¿qué tengo que hacer como cristiano? Bueno, pues apegarme al modelo que Dios me dio. Eso es lo que yo sí debo de hacer, porque Dios sí es completamente sabio. Yo no lo soy. Porque Dios diseñó la familia, yo no. Y porque Dios en su sabiduría nos guía hacia lo mejor. Y mi corazón no siempre hace eso. Y mi mente tampoco. Entonces, ¿cómo es que un padre exaspera a su hijo ya de maneras más prácticas? ¿Ok? Lou Priolo, un consejero bíblico, se llama así, Lou Priolo, escribió un libro que se llama Corazón de enojo. Y en ese libro, él expone en el capítulo 2 25 maneras en las que los padres exasperan a sus hijos. La primera vez que lo leí yo dije, 25, no inventes, o sea, pues ni que qué, ni que fuéramos tan malotes. Y después que leí el capítulo 25 dije, sí, somos bien malotes. Actuamos de manera incorrecta, de veras, de veras, de veras, y a veces ni cuenta nos damos. Es más, a veces pensamos que estamos haciendo lo que es justo y bueno, pero nunca debemos de evaluar nuestra paternidad a la luz de mis estándares. La Biblia dice ahí, si no, críenlos en la disciplina y en la amonestación del pastor. Eso dice Efesios 4. En la disciplina y la amonestación de los psicólogos. En la tuya. ¿En la de quién? Si yo tengo que ser cuidadoso, ¿verdad? Y otra vez, aquí el evangelio es bien valioso. Porque si tú has creído en Cristo, la Biblia dice que Dios te dio el derecho de ser hijo de Dios. Y tal vez aunque tú no tuviste un papá muy bueno, terrenalmente, sí tienes un padre espiritual que te ha enseñado y te ha tratado de la manera correcta. ¿Cierto? Entonces, aquí hay algunas cosas que yo quiero que nosotros tomemos en consideración para poder cuidar nuestro corazón y vigilarlo. ¿Ok? No les voy a compartir las 25 y les voy a compartir lo que el hermano Priolo dijo, porque la verdad yo no he ido más allá. ¿Ok? Yo no he ido tan profundo. Entonces les voy a compartir nomás 10. ¿Sale, vale? La primera manera en la que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos es, escucha bien, tal vez tú ni la tenías en la cabeza, pero es esta. Cuando falta armonía entre los esposos. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, cuando estamos del chongo a cada rato nosotros, es bien fácil para nuestros hijos adoptar los mismos patrones de enojo, falta de perdón y amargura que ve en nosotros. ¿Puedes abrir tu Biblia en Hebreos 12:15, por favor? Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y que por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Te das cuenta lo que hace la amargura? La amargura no nomás se queda en tu corazón. Tú no eres el único que te amargas. También los que están alrededor de ti. Cuando falta armonía entre papá y mamá, es mucho más fácil que los hijos tiendan a ser amargados, enojones, rebeldes. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven de papá y mamá. Hay una segunda cosa que se desprende de esta falta de armonía entre esposos. Y es que cuando esto sucede, cuando no hay intimidad entre los esposos, y no estoy hablando de intimidad física, ¿ok? Sino de corazón, de que yo me muestro a ti, que somos amigos y tú sabes mis secretos, yo los tuyos, ¿ok? Eso. Cuando falta intimidad y conexión
usualmente los esposos buscan esa conexión con algo más o con alguien más. Entonces, los hijos resienten esto de dos modos. Lo resienten porque ellos toman cierto resentimiento con uno de sus padres por cómo trata a su cónyuge. ¿Okay? Pueden tener resentimiento hacia mamá por cómo trata a papá, o al revés. O también se crea una relación desbalanceada con los hijos. Y especialmente con las mujeres buscan tener intimidad con sus hijos y les dan una carga emocional que a ellos no les corresponde y que no pueden llevar. Ellos no son una sola carne con mamá ni con papá. Ellos no pueden llevar esa carga. Y ellos se duelen y lo resienten. Tal vez tú habías pensado que no, pues, lo que es mío de mi esposa y mío es de nosotros, mis hijos, ¿qué? No. Entonces, una, la falta de armonía entre esposos. Dos, tener un hogar centrado en el niño. ¿Conocen esos niños? Que sus papás están así completamente centrados en ellos. Y que les dan todo y que campeón y que quién, ¿sí? Bueno, el pastor John Bunyan, en su tratado de los deberes familiares, dice lo siguiente: ten cuidado de no llenarles la cabeza de caprichos y cosas que no aprovechan, porque esto les enseña a ser descarados, orgullosos, en lugar de sobrios y humildes. Cuando tenemos niños que todo se les da, que lo que ellos quieran, que la dinámica de la familia gira en torno a ellos, que lo que vamos a comer gira en torno a ellos, que el horario de la familia, las decisiones, todo se hace tomándolo en cuenta a ellos primero. Cuando se les trata como iguales a mamá y papá, cuando se les deja salirse con la suya, cuando no se les proporciona el castigo que merece su necedad, cuando el papá o mamá prioriza las necesidades de sus hijos por encima de las de su esposo, cuando no tiene consecuencias por sus faltas de respeto, cuando se le permite ser irresponsable, cuando se le entretiene y se le consiente en lugar de entrenársele y disciplinarlo. Esos niños son mucho más propensos a enojarse y a ser berrinchudos y orgullosos y tratar mal a otros. Nosotros los movemos a ser así, a ser iracundos. Número 3. Cuando tú mismo eres un modelo de enojo pecaminoso. ¿Cuál es el enojo pecaminoso? Bueno, cuando te enojas porque las cosas no salieron como tú quisiste, o por tu orgullo, o porque quieres controlar todo. Ese tipo de enojo. Un enojo desmedido. Un enojo que no está causado por el pecado, sino porque las cosas simplemente no salen como tú quieres. Mira, ve conmigo a Proverbios 22, ¿sí? Eso nos va a dar más luz respecto al enojo pecaminoso y cómo nosotros hacemos que nuestros hijos se muevan a ira. Proverbios 22, 24. Que por cierto, si ustedes desean un manual sobre la crianza, Proverbios es excelente. Proverbios 22, 24. ¿Ya están ahí? Yo todavía no. Proverbios 22, 24 dice lo siguiente: no te entremetas con el iracundo, o sea, no te relaciones con él, ni te acompañes con el hombre de enojos. Versículo 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Los niños aprenden enojo principalmente de nosotros. Entonces, si tú mismo eres un modelo de enojo iracundo y cada vez que te frustras o cada vez que estás luchando para obtener lo que quieres te enojas, pues tus niños van a ver eso, tus hijos van a ver eso y
lo van a adoptar. La cuarta cosa, castigar excesivamente a los hijos. El ejemplo no es el mejor, pero ¿han visto ese meme o esos reels donde dicen, ¿cómo te educan a ti ahora? Y luego dicen, ándale, mijito, por favor, y ándale. Como me educaron a mí, y sale una mamá agarrando a chanclazos al niño feo así, y con un cordón de la plancha y un cinto y aventándole un zapato, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando castigamos de manera excesiva a los niños. La disciplina, hermanos, de acuerdo con la Biblia, la disciplina siempre debe administrarse pensando en el bien del niño. Así es como Dios nos disciplina a nosotros, buscando nuestro arrepentimiento y nuestra santidad. ¿Cómo debemos nosotros de disciplinar a los niños? Con la misma intención de buscar su bien, su arrepentimiento y su santidad. ¿Saben cuándo es cuando castigamos excesivamente a los niños? Cuando estamos bien enojados, pero enojados. ¿Y saben qué? Usualmente me enojo porque mi hijo hizo algo que me disgustó y que me disgustó mucho. Pero nosotros debemos de preguntarnos, a ver, ¿me estoy enojando porque mi hijo hizo algo incorrecto? ¿O porque yo me siento ofendido por lo que mi hijo hizo? ¿Me estoy ofendiendo más o me estoy enojando más por lo que yo pienso que me hicieron a mí? ¿O me estoy enojando de manera justa porque mi hijo desobedeció al Señor? ¿Me duele más que me ofenda a mí o me duele más que ofenda al Señor? Si yo descubro que yo me siento más ofendido porque me hizo algo a mí, y esto se los quiero decir con mucha gracia porque yo siento que todos andamos en ese proceso. Si yo me doy cuenta de eso, tengo que aprender a perdonar a mi niño, incluso tal vez antes de que me pida perdón. Tengo que, como dice Proverbios, dejar pasar la ofensa y perdonarlo para que entonces yo pueda disciplinarlo motivado por el amor y por su bien. Porque si yo lo castigo en enojo, lo más probable es que me exceda. Lo más probable. Miren lo que dice el Salmo 38:1. Salmos 38:1. Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. ¿Ves? ¿Sí lo ves? Entonces, por ahí no va. Castigando sobremanera a nuestros niños, lo que a veces generamos es que nos teman de mala manera. También generamos amargura en su corazón. Y por ahí no va. Nosotros debemos de tener cuidado de no provocar a ira a nuestros hijos. De no ser excesivos con ellos. Yo creo que tú has tenido esas experiencias donde jefes, maestros, o incluso a veces tus papás te castigaron en exceso y tú dices, ay, ¿qué onda? ¿Por qué tanto, no? Debemos de ser cuidadosos con nuestro corazón. 5. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos siendo permisivos. Ve por favor a Proverbios 13:24. Dice así la Biblia: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ya viste? Entonces, cuando nosotros somos permisivos con los niños y los dejamos salirse con la suya, pues lo único que vamos a estar haciendo es haciéndolos propensos a la ira, a la impaciencia y a la frustración.
Cuando ellos no se puedan salir con la suya, va a ser complejo, se van a rebelar, se van a enojar. Pero la Biblia dice ahí, fíjate, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Ok? Pero el que lo ama, ¿qué hace? Desde temprano lo corrige, ¿verdad que sí? Número 6. Cuando la disciplina es inconsistente. ¿Puedes ir a Eclesiastés 8, por favor? Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia, o sea, inmediatamente. Cuando no se ejecuta inmediatamente sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Es cuando la disciplina es inconsistente, que a veces sí lo castigas, a veces no. Pues cuando lo castigues, ese niño va a ser más propenso a enojarse. También cuando hay diferentes estándares. Pero mi papá sí me deja y mi mamá no me deja. O ¿por qué mi papá no me dijo nada y tú ahorita sí? O cuando papá le dice a mamá, déjalo, hombre. O cuando mamá hace lo mismo con papá, déjalos. Cuando se sabotean entre esposos, es una manera también de ser incoherente e inconsistente en la disciplina. La idea de la Biblia es que los niños y los hijos aprendan que su mal obrar será tratado de manera justa, consistente, independientemente de las circunstancias y de nuestro estado de ánimo. A veces los castigamos cuando andamos enojados y cuando andamos bien, ¿no? ¿Por qué? Número 7. Cuando los padres son crueles. A veces los padres, cuando estamos enojados, decimos cosas, pero feas, hirientes. Yo tengo que decir, tal vez tú como yo, que a veces le hablo a mis hijos como no le hablaría a ninguna otra persona. Y a veces nos tratamos así entre familia. No les hablaríamos así y a veces les decimos cosas bien hirientes, bien ofensivas, bien duras. Yo me acuerdo mucho de una chica que, aparte de crueldad, su mamá estaba corrigiéndola así excesivamente porque le estaba pidiendo hacer la comida y estaba haciendo algo, no sé, no, ni me acuerdo qué era. Pero la mamá veía la comida y decía, así no, y le hablaba feo. Y mira, así, y hazle así, y échale más de esto. Y ahí va la otra. Pues que no entiendes, ¿qué estás? Y me acuerdo ver a esa chica calladita en la cocina llorando. Calladita. Por la crueldad excesiva, por el castigo. ¿Me explico? O sea, no. Efesios 4:32, fíjate lo que dice. Antes bien, sean misericordiosos, perdonándonos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a leer también el 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ya viste? No seas cruel. No seas cruel. Otra manera de hacer enojar a los hijos, favoritismo. Y así estén los chamacos grandes o chiquitos, se dan cuenta. ¿Y por qué ella sí la dejas? ¿Y por qué no le dices nada? ¿Y por qué con ella sí eres así y conmigo no? Ah, es que tu hermano. Ándele pues. Nada más acuérdense, hermanos,
que los hermanos de José lo odiaron por eso, ¿se acuerdan? Porque su papá lo trataba como su favorito. Lo mismo pasó con Isaac. Isaac tenía a Esaú y tenía a Jacob, y la mamá tenía el favorito Jacob y el papá Esaú, y pasaron peleados mucho tiempo. El favoritismo hace lo mismo. La número 9 todavía es para niños o para hijos más grandes. Los hijos también son movidos a ira y a amargura y a la exasperación y al enojo y a la frustración. ¿Sabes cuándo? Cuando los papás no aprenden a pedir perdón ni a reconocer su mal obrar. Puede que nuestros hijos digan, ¿y para qué le digo? No voy a ganar nada. ¿Para qué? No tiene chiste tratar esto con papá o con mamá o con mis papás, porque no creo que cambien de opinión. Eso los hace resentidos, hace que haya amargura en ellos. Y también cierto desdén. Eso de, ya para qué le digo a mi papá, ya, sí, déjalo ya. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo responderías si alguien pasara, así tú estás en la banqueta de tu casa y todo, y, y pasa un cuate viéndote y agarra una de sus llaves y le hace así a tu carro? Desde la cajuela hasta enfrente, así. ¿Cómo te sentirías? ¿Feliz? ¿Qué onda con tu vida? ¿Por qué haces eso? Le aviento una piedra. Sí, pues. Y cuando nosotros lastimamos a nuestros hijos, ¿qué pasa ahí? Tenemos que ser muy cuidadosos de no provocar a ira a nuestros hijos. No debemos de hacer eso. No. Número 10. Involúcrate en la vida de tus hijos de manera atenta y cuidadosa. Cuando no hacemos eso, también nuestros hijos lo resienten. ¿Mi papá qué? Pues mi papá no me dice nada, mi mamá no me dice nada. Me la navego solillo. Uh-huh. Tengamos cuidado de no provocar a ira a nuestros hijos, que este no es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Él no te trata así a ti, y a mí tampoco. Es bien importante que nosotros seamos cuidadosos de nuestro corazón, porque nuestro corazón no es una perita en dulce. Yo les compartí 10. El hermano Priolo escribió 25. Y yo no sé cómo tú te sientas con las 10 que tienes. Y yo creo que nosotros debemos de evaluarnos con cuidado. No había mucho tiempo de hacerlo muy profundamente, pero yo quiero animarte a considerar esto. Ahora, ya para terminar, quiero decirles lo siguiente. La Biblia nos enseña que al creer en Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y este Espíritu nos hace nuevos. Y nos da nuevas emociones, nueva mente, nuevos afectos, nueva voluntad. Y nos da todo lo que necesitamos para poder ser obedientes. Esa es una realidad cristiana. Nos ayuda a vivir en la manera en la que Él ha diseñado. Y mira, tal vez tú estás pensando ahorita que decíamos todas estas maneras en las que podemos exasperar a nuestros hijos. Estás pensando, híjole, tengo que cambiar esto. Chin, tengo que cambiar lo otro. Chin, aquí sí la regué. Y estás ahí pensando cómo hacerle, ¿no? Pero mira, no vas a poder tener un actuar diferente hasta que tú seas diferente. ¿Tienes eso?
Por eso es tan importante la obra de Cristo en el corazón de la familia. Porque tú no puedes ser o no puedes hacer lo que no eres. Puede que por un ratito tú cambies algo, pero eventualmente va a volver a salir lo que hay en tu corazón. Es por eso que es tan necesaria la obra de Cristo en el corazón, y es por eso que estos mandamientos solo se les dan a las personas que ya han sido regeneradas por Dios. Si tú intentas cambiar tu conducta antes de que cambie tu corazón, eventualmente te volverás a encontrar donde estabas. Pero si tu corazón cambia, si tú cambias, si tu manera de pensar cambia, si tus afectos cambian, entonces tus acciones van a cambiar también. Pero necesitamos comenzar desde el corazón hacia afuera. Yo quisiera animarte a recordar que el punto de Dios en el cristianismo no es simplemente lo que haces y dices. El cristianismo es una religión de corazón. Y la integridad de nuestro carácter es algo muy importante. Entonces, mi oración es que de verdad con mucho amor, con mucha paciencia, con compasión, con ternura, con bondad, de la manera en la que Dios nos ha tratado como hijos, nosotros también podamos amar a nuestros hijos y cuidarlos y cuidarnos a nosotros mismos de no provocarlos a ira. Vamos a orar.